Radio Atlántica es tu amiga. La escucho en el trabajo, en tu casa y en la calle, en el taxi o en el micro, en la ciudad o en el campo. Es tu buena compañera, donde quiera que te encuentres. Doble 8.9, el dial de los negocios, el dial de los amores. Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, amables amigos oyentes de Radio Atlántica FM 88.9 y este es su programa Reporteros en el Mundo. Muy buenas tardes, doctor Alfredo Saucedo. Muy buenas tardes, Virginia, y buenas tardes a toda la gente que ya está en la sintonía a través de la radio y siguiéndonos por las redes sociales. Bien, esta tarde es muy especial, vamos a tener invitados muy importantes iniciando la semana, pero antes permítame leerle este importante aviso. Hermanos y hermanas de las localidades de Paila, Pailón, Tres Cruces, El Torno, para todos los que vivimos en Santa Cruz, los rumores que se escuchan de las antenas 5G son falsos. No tenemos estas antenas en nuestra comunidad. Ninguna tecnología de celulares o antenas causa enfermedades como coronavirus, ni el 2G, ni el 3G, ni el 4G, ni del que se habla 5G. No se dejen engañar, las antenas que tenemos nos permiten comunicarnos para hablar con nuestra familia, trabajar, para que nuestros hijos estudien y también para mantenernos informados. Es por eso que tenemos que cuidar las antenas porque son valiosas para todos los que vivimos en nombre de la población. Así que amigos y ciudadanos, cuidemos la tecnología que tenemos en estos momentos y era tecnológica. No podemos darnos el lujo de destruir o hacer caso a las personas que no valoran esta vía de la comunicación. Reiteramos que no se dejen engañar, nuestra comunidad, nuestra ciudad necesita ahora más que nunca mantenernos unidos por la información y eso es en gran parte por las antenas que llega la información a nuestros celulares y computadoras. Vivamos en paz y confiando en que las empresas telefónicas están haciendo en este sentido las cosas correctas para todos permanecer conectados. También es bueno invitarlos a ustedes que si más tarde, a partir de las 5 de la tarde, les da un poquito de ansiedad, ya le toca su cena, pues Quique Burger tiene una gran promoción. Promo por cuarentena Chicken Burger, 2 por 25 bolivianos, tiene lomito, hamburguesa, salchipapa. Usted puede hacer su pedido llamando al 785-45-349. ¿Anotó bien? 785-45-349. Ahora sí le damos la bienvenida a nuestros invitados. Claro que sí, adelante Virginia. Sí, voy a presentar, primero voy a empezar por las damas. Voy a presentar a la doctora Roxana Lizárraga, candidata a diputada por la Alianza o Fuerza Política Creemos, y ya estamos en contacto desde La Paz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Virginia, muy buenas tardes, Alfredo, muy buenas tardes, Bolivia, muy buenas tardes, el mundo, porque reporteros por el mundo están conectados en este momento y en diferentes países. Para mí es un gusto poder estar en el programa de ustedes, unas personas a las que aprecio bastante, y estamos en una conexión en este momento desde la ciudad de La Paz, sede de gobierno en Bolivia, hasta la capital oriental, que es el sitio pujante económico de Bolivia, para que un poco tengan el contexto las personas que nos están siguiendo y nos están viendo y nos están escuchando por las ondas de Radio Atlántica también. Por estas ondas, en algún momento también se escuchó las voces desde nuestra trinchera periodística, que era Cabildeo. Ahora nuevamente me tienen en este horario, en el horario ya de Virginia y Alfredo. Además de ser candidata, quiero decirles que soy vocera nacional de Creemos. Ah, qué bueno, una amiga de la casa, colega, periodista, una amiga que siempre ha estado en las buenas y en las malas. Gracias, Roxanita, de verdad que mucho cariño le tenemos a usted. Y voy a presentar también al ingeniero Ariel Muñoz, analista desde Panamá. Un saludo hasta Panamá, ingeniero, y gracias por aceptar también esta invitación.
Shalom Ubrahot Bolivia, Shalom Ubrahot, la paz del Señor con ustedes, amigos del programa. La paz del Todopoderoso sobre el hogar de la copanelista, la vocera oficial de la Fórmula Creemos. Que lo que vayamos a hacer sea todo para la gloria y honra del Todopoderoso y en bien de la República de Bolivia. Bien, así es. Yo también saludo a Rosana, como decía ella, un aprecio especial por su persona, y también al ingeniero Ariel Muñoz en Panamá, que se ha convertido en una de las personas que nos ayudan en los análisis de las diferentes temáticas que tratamos en este programa. Yo también les doy la bienvenida y luego vamos a atender a la gente que está en las redes sociales, y luego vamos a estar ya entrando en materia, Rosana, y con el ingeniero Ariel Muñoz. Así es, le voy a pedir a José María, por favor, que le dé un poquito más de volumen en la consola de internet. Dice Kelly Montalbán, un saludo, por favor, un poquito más de volumen, ahí está el aviso. Saludos a todos ahí en casa. Siempre nos fiscalizan, nos ayudan. Fiscalizan, y eso es bueno. Bien, entrando en materia, Virginia, con nuestros invitados, vamos a empezar por Rosana Lizárraga, que está en la ciudad de La Paz, que es candidata por esa ciudad, por la alianza o por la fuerza política Creemos, y también nos acaba de decir que es la vocera nacional de esta fuerza política. Rosana, ¿cuál es su visión de usted, o su análisis, su percepción de la situación actual que se está viviendo en nuestro país? Bueno, la situación actual que estamos viviendo en el país es realmente muy complicada. ¿Complicada en qué sentido? Que día a día se nos ha dicho que el tema de la pandemia iba a cambiar. Día a día se nos ha dicho que ya llegaban los respiradores, que ya los insumos médicos igual los íbamos a tener en Bolivia. Estamos esperando hasta el día de hoy los respiradores. Y les cuento al país, a Bolivia, a todo el país y a la gente que nos escucha en el mundo, que los casos de coronavirus se han incrementado escandalosamente. Hay un descontrol en la sede de gobierno. Tenemos más de 2.500 muertos, ya vamos a llegar a los 70.000 contagiados. Para una población como la que tiene Bolivia es una cifra muy alta. Y la preocupación que tenemos en nuestros corazones los bolivianos en este momento es que no sabemos qué momento, qué tiempo, si tomando todas las medidas de seguridad nos vamos a contagiar. Uno, porque no podemos quedarnos 100% todo el tiempo en la casa. Hay mucha gente que tiene que salir a trabajar, tiene que llevar dinero a su hogar, tiene que llevar alimentos a su hogar, tiene que pensar en cómo conseguir dinero para pagar los servicios básicos, por lo menos. Hasta el momento no se conoce que ninguna de las empresas que nos dan los servicios básicos te haya cortado esto. Pero sin embargo molestan estos mensajes que llegan de las empresas, las facturas de A4, de A5 que te llegan en los servicios básicos, las llamadas telefónicas o los avisos que tú tienes que recibir por diferentes vías para que pagues cuando no se ha podido producir. Pero el tema del dinero, si bien a veces decimos es importante, en este tiempo que estamos viviendo no es lo más importante. Lo más importante había sido la vida, nuestra familia, los amigos, personas que nosotros no pensamos nunca en la vida que las podíamos perder tan temprano. Les comento que yo tengo varios amigos que no he podido despedir. No he podido ir despedirlos, tampoco sus familiares han podido despedir a estas personas. Personas que son de edad, personas que también pertenecen son menores que yo. Las cifras son altas y los nombres de personas conocidas también
nos preocupa hartísimo en Bolivia, porque ahora ya son nuestros conocidos, ya son nuestros cercanos los que prácticamente están padeciendo esto. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo. Santa Cruz es el primer departamento que ha disparado con los contagios y ahora estamos viviendo esto en La Paz. Les comento que no hay camas, ni siquiera para algunos amigos médicos que se están tratando en sus casas y que médicos intensivistas, personas que tratan la pandemia, tienen que trasladarse hasta los domicilios de los propios médicos. Me decían que casi el 50% de nuestro personal de salud tiene el COVID-19 en Bolivia. No hay hospitales, camas de terapia intensiva, hacinamiento en las clínicas. Hoy se ha anunciado que se van a cerrar algunos centros médicos como el Hospital de Clínicas, porque no solamente atiende el COVID, sino también atiende a personas con otras enfermedades, con otros diagnósticos médicos, y el problema es que las personas que están afectadas por COVID están llegando al complejo hospitalario de Miraflores, así es como se llama en la sede de gobierno este lugar, un lugar que está rodeado de clínicas importantes y que habrían visto que los contagios se han disparado por este sector y por esta zona se han disparado los contagios. No tenemos respuesta ni del gobierno nacional, ni de los gobiernos departamentales, ni de los gobiernos municipales. En Santa Cruz, por lo menos, se ha preocupado la alcaldía y el gobierno departamental de ayudarlos en Santa Cruz. En La Paz no ocurre la misma situación, siendo sede de gobierno. Tenemos una ausencia total de la gobernación de La Paz, unos anuncios que no sirven absolutamente de nada. La gente en La Paz tiene que ver cómo va a ser para cuidarse, cómo puede cuidar al vecino, cómo podemos cuidarnos entre nosotros. Tenemos que ingresar en una campaña agresiva para lograr esto, porque nos han dejado en un total abandono. Bien, doctora Rosana, esa es su primera impresión en este espacio de Reporteros en el Mundo. Vamos a ir con el ingeniero Ariel Muñoz, Virginia, y luego vamos con la gente que ya está preguntando en el Facebook, en las redes sociales, a nuestros invitados el día de hoy. Ingeniero, usted la ha escuchado a la doctora Rosana Lizárraga, quien es candidata a diputada por Creemos y también es vocera nacional de Creemos. ¿Cuál es la opinión de usted de todo lo escuchado, ingeniero Muñoz? Gracias, Alfredo. En primer lugar, voy a contextualizar mi participación en el programa. Espero que sea corto, porque lo interesante es que escuchemos a Roxana. Partimos del hecho de que las políticas de salud pública las tiene que dar el gobierno central. Y el gobierno central de Bolivia está administrando un milagro del eterno que ocurrió en Bolivia con la liberación del régimen de Evo Morales. Permítanme hacer un preámbulo de eso. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Adonai, Jehová de los ejércitos. El pueblo de Bolivia clamó, sucedió el milagro, que lo conocen todos ustedes porque han vivido allá. Evo Morales sale sin un tiro, llega un gobierno. El gobierno está administrando un milagro. Entonces tiene que hacerlo competentemente. En varias intervenciones que nos ha tocado hacer hace bastantes meses, antes de la pandemia, y con la pandemia pudimos advertir que en Bolivia no había una política de salud pública, no había una infraestructura hospitalaria, y estaba un pueblo en indefección. Entonces, obviamente no hay ningún país que está preparado para una pandemia. Lo que les puedo resumir es que es lamentable lo que está viviendo Bolivia, pero era previsible. Era previsible porque no había una política de salud pública creíble, no había un consenso nacional para enfrentar una pandemia.
Aparte de eso, en Bolivia hay un problema crónico que el gobierno puede decretar cuarentena, por decir lo que vemos a distancia, y por otro lado hay una organización política que complota contra esa cuarentena, que rompe todos los cercos sanitarios, y no hay un comité científico, habiendo gente competente en Bolivia, porque me ha tocado hablar con algunos médicos. En Bolivia hay el recurso humano para hacer un comité científico competente. En Panamá les transmito lo que ha sucedido en esta materia para que podamos sacar una lección aprendida. Se estableció desde febrero, Panamá estableció un plan de acción contra la pandemia. El gobierno, ojo, yo no soy funcionario público del gobierno, pero esto es una información pública. En febrero el gobierno de Panamá tenía un plan de acción. En febrero tenía un comité científico idóneo para establecer protocolos. Se ejecutó, se cuarentenó el país y se fue abriendo la economía por bloques. Vamos por el segundo bloque y hemos tenido una escalada de casos que también han colocado al país al borde de su capacidad hospitalaria, al extremo tal de que hace una semana el gobierno panameño se apartó un poco del protocolo de la OMS y autorizó bajo supervisión médica la ivermectina, por ejemplo. Pero oficialmente, no vía automedicación, oficialmente hicieron una política de salud pública y con otros medicamentos más. El gobierno ahora está distribuyendo kits de primeros auxilios a todos los casos positivos que están en casa, que son más del 80% de los positivos ubicados. Con todo eso, solo lo que menciona Roxana, el autocuarentenarse, la distancia social y el lavado de las manos, es la única medida preventiva que puede tomar la población. Acá tuvimos el incremento de casos porque se abrió el metro. Ya eso, incluso en el metro hay sensores térmicos que a la distancia, antes de que la gente entre al metro, saben la temperatura de las personas y ahí discriminan la entrada. A lo que quiero llegar es que tiene que haber de alguna manera en Bolivia un consenso para enfrentar a la pandemia, de todos los actores. Como bien lo recomendó acá el doctor Torres Goitia, ¿recuerdan? El doctor Torres Goitia dijo que había que tener un consenso, y en Bolivia hay la experiencia de trabajar organizadamente, pero hay una fuerza, y lo debo decir, es mi percepción política, que va contra cualquier cosa que se haga, y tienen incluso el Parlamento en contra. Y veo que el Ejecutivo no acierta en una política de salud pública coherente. Entonces, eso es lo que yo veo a la distancia. Ojo, en Panamá no es perfecto. La prensa hace un control social terrible de las licitaciones, de las compras, de los indicadores epidemiológicos. ¿Por qué? Porque nos han hecho docencia. O sea, aquí cada martes se sienta el Gabinete de Salud Pública con sus asesores y da una conferencia de prensa y le hacen sus preguntas a los periodistas. ¿Ve? Entonces, para esta pandemia, yo pienso que lo único que puede hacer que las naciones puedan enfrentar esta plaga de este siglo es lograr un consenso. Imagínense, Israel, primer mundo de la tecnología, estuvo casi 15 días sin casos nuevos y ahora ya tiene casos nuevos de nuevo. ¿Por qué? Porque se encontró que el virus muta. En ese escenario, Bolivia necesita un comité científico serio, idóneo, probo, y la clase política tiene que hacer un consenso. Esa es mi apreciación, Alfredo. Bien, gracias, ingeniero Muñoz. Virginia, tenemos gente ya en las redes sociales. Sí, José Freddy Melgar dice: saludos desde Sterling, Virginia, Estados Unidos.
Dice, excelente programa. Darío Rodríguez dice, muy buenas tardes, Radio Atlántica, reporteros en el mundo. Don Darío Rodríguez, saludos para usted. Ahí de Radio Colpa, Bélgica, que también están siguiendo en ese municipio nuestra señal. Radio Colpa, Bélgica, de don Darío Rodríguez. Óscar Salvatierra Peredo dice, pregunte a la candidata si estaría de acuerdo con una ley que contempla 30 años de cárcel para los corruptos. Y si su respuesta es sí, que diga el por qué, y si no, que diga por qué. Soy candidato a diputado uninominal y esa es mi propuesta, dice don Óscar Salvatierra Peredo. Helen San Román Andrade dice, esa periodista perdió credibilidad, y en unos momentos más tiene la palabra Roxanita también para hacerle para responderle a estas cuestionantes que también hace don Óscar Salvatierra. Dice, sin pena sin derecho a indulto, complemento. Y si ella levantaría la mano para aprobar, gracias, se refiere a la propuesta que él dice que está haciendo para 30 años de cárcel para los corruptos. Adelante, Roxana. Antes de cederle la palabra, disculpe usted, doctora Rosana, don Óscar Salvatierra nos escucha en Buenavista, por si acaso. Adelante. Bueno, saludos a Buenavista, saludos a varios lugares. Igual en mis redes estoy recibiendo algunas preguntas, las he compartido por mis redes Roxana Lizárraga, ahora con Roxana Lizárraga Vega, y ya tengo algunas consultas también que están realizando. Las redes están full en este momento, nos están escuchando por muchas redes, incluidas las redes masistas, les comento, que me parece muy bien porque tengo varias preguntas de las personas del Movimiento al Socialismo que han entrado mediante una de las páginas en este momento a la entrevista que nosotros tenemos. Hay una ley, Marcelo Quiroga Santa Cruz, le quiero hablar al candidato que propone 30 años de cárcel para los corruptos. Hay una ley, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que es la ley que nos hizo emocionar Evo Morales a todos los bolivianos. Pero esa ley se aplica y se aplicó solamente a la gente, a la verdadera gente de oposición, porque en Bolivia tenemos una oposición que siempre fue funcional al masismo, siempre transó con el Movimiento al Socialismo y lo mantuvieron. Me refiero a una gran cantidad de parlamentarios de Unidad Demócrata, de Unidad Nacional, y también algunos representantes que ahora están integrando las filas de Solvo, que están en las filas también de Juntos, de la juntucha que se ha hecho de partidos políticos, que está a la cabeza de la presidenta interina y el señor Samuel Doria Medina, que tiene también grandes cuotas y responsabilidades también de gobierno en esta gestión, en este gobierno de transición, que lo podemos comprobar. Todo lo que les digo, puedo comprobar, puedo ir delante de un juez para demostrarle que es así como yo digo. Señalarle que los 30 años ya se puede observar en las leyes, como le decía, de Marcelo Quiroga Santa Cruz. Creo que el monto o el tiempo de años es importante, pero aún creo que es mucho más importante, y levanto la mano para que podamos trabajar una ley donde a todos los políticos que pasaron, porque los delitos de corrupción en contra del Estado no perecen, ¿no? Es decir, no van a prescribir y tienen carácter retroactivo, es decir, que podemos retroceder, investigar para atrás, ¿no? Tenemos 14 años de corrupción que le han hecho a este país, a Bolivia. ¿Quiénes? La gente del Movimiento al Socialismo, muchos de ellos con el dinero de los bolivianos se están manteniendo en el extranjero, están viviendo en Argentina, están viviendo en México, están por Perú, están en Brasil, bueno, y se están manteniendo con todo lo que le han robado a los bolivianos y están tratando de causar caos todavía en el país
para ver cómo pueden volver a tomar el poder porque necesitan seguir chupándole la sangre a este país. Creo que no nos tenemos que quedar con los brazos cruzados en pensar solo en una pena grande de 30 años. Hay que recuperar hasta el último centavo. En este momento tenemos a la exnovia, a la dama de azul, a la señora Gabriela Zapata, todavía en la cárcel de Miraflores, en la sede de gobierno en La Paz. Ella era la expareja del prófugo Evo Morales, que está en Argentina, el que huyó y escapó, y está en este momento tratando de incendiar Bolivia. Esta persona ha recibido millones de millones, ha tenido llegada a empresas muy importantes. Va a tener 10 años, 8 años de cárcel, puede ella ajustarse a algunos temas de buen comportamiento, la muñeca que siempre hay política, ya sea del oficialismo o de la oposición, y sale, se va del país, pero se fue con los millones y los millones de los bolivianos. Lo que tenemos que evitar en todo Bolivia y lo que tenemos que empezar a hacer es recuperar hasta el último centavo que nos han robado. Nos han robado los masistas. El gobierno de transición tiene que entrar a una auditoría total, completa. No puedo acusar a todo el gabinete, voy a referirme a los hechos escandalosos de corrupción que se han conocido en los últimos meses, en los pocos meses que está un gobierno de transición, un gobierno interino. Gracias a Dios, en la primera parte del gobierno del que yo formé parte, las cosas marchaban bien, porque creo que existíamos muchos fiscalizadores en ese momento, o tal vez guardaban las apariencias, las personas que se encontraban en el gabinete y se mostraban decentes, muchos de ellos. En este caso hay que investigar hasta el último centavo también que ha tocado y que ha manejado el gobierno de transición. Hasta el día de hoy solo recuerdo los anuncios que hacía Mohamed Mostajo con la presidenta, los tweets de ministros que señalaban que Mohamed Mostajo había traído con un laboratorio una cantidad impresionante de unos químicos para las medicinas y combatir el COVID. Esto cuando estábamos encerrados. Cuando estábamos encerrados teníamos esa esperanza de que estaban haciendo de todo para que tengamos en el momento de salir a las calles, tengamos todo lo que el MAS nos había prohibido, es decir, por lo menos un sistema de salud estable. Y nos encontramos con hechos de corrupción que han sido tremendos, hechos de corrupción que han enlodado un proceso de transición, pero además que se han robado la plata y han tocado la plata de nuestra salud, de nosotros. Sobre el mismo tema, ¿sí? Roxana, el señor Óscar Salvatierra Pereiro dice, no existe 30 años en la ley que menciona, me refiero a que este delito, dice, se convierte en un delito de lesa humanidad, como es violación a menores, traición a la patria, exacto, asesinato. Él dice si usted aprobaría, le ayudaría a madurar esa propuesta en caso de llegar al Parlamento. Exacto, yo le ayudo a trabajar mejor esta ley. No solamente son los 30 años. La ley de Marcelo Quiroga Santa Cruz evidentemente no habla de una ley de 30 años, pero sí tenemos que manifestar que el tema, más que los años, la acumulación de la pena o la cantidad de tiempo que puedan estar en detención, es importante, pero veo que es más importante recuperar la plata, ¿no? Porque hay muchos que son tan sinvergüenzas, los corruptos, que están dispuestos a quedarse 5, 10 años, 15 años en la cárcel, no importa, pero se quedaron con los millones. Pasa eso con la gente que está vinculada al narcotráfico, que han sido autoridades, no se les ha tocado un peso. Pasa eso con la gente del movimiento al socialismo, que ha estado vinculada en hechos de corrupción, que puede estar pagando una pena y no se les ha tocado un peso. Y peor aún,
los que saben que se han robado la plata de este país han salido escapando tremendamente, han salido escapando de nuestro país. Escuchan esos aullidos, son mis bebés, son mis bebés. Están escuchando a la madre en este momento. Están haciéndole barra. Me están dando una serenata acá en la casa, y espero que puedan haber escuchado mi intervención en este caso. Quiero responder a la persona que decía, esa periodista ha perdido credibilidad. Creo que no he perdido credibilidad. Decir la verdad de lo que pasa en este país no es perder la credibilidad. Yo he pasado la línea del periodismo, de un periodismo militante, de un periodismo que se ha enfrentado durante 14 años al poder y al régimen de Evo Morales. He pasado a las filas políticas. ¿Y por qué he hecho mi salto? Porque ya no era suficiente que esté detrás de los micrófonos denunciando, mostrando. Tengo que formar parte activa en este momento para que nosotros podamos cambiar realmente el escenario de nuestro país. Es momento que las nuevas generaciones, las personas jóvenes, las personas que quieran ayudar a este país y no beneficiarse de él y no chuparle la sangre como los viejos políticos, podamos hacer algo por nuestra Bolivia. Y no hablo por el futuro de nuestros hijos, no solamente por el futuro de nuestros hijos. Yo quiero tener un gran presente por mi país. Quiero darle ese presente a mis padres, a mi padre que está en el cielo, pero a mi madre que todavía la tengo, vive conmigo. A mi madre quiero darle ese presente porque nos merecemos. A mi familia, yo misma, a las personas que tienen mi edad, tienen más, menos, necesitamos vivir nuestro presente con dignidad y tener un futuro para nuestros hijos también con dignidad. Peor aún cuando tenemos un país tan maravilloso y tan rico. Bien, para la gente que nos está escuchando por FM y nos está siguiendo en las redes sociales, estamos conversando con la doctora Roxana Lizárraga, candidata a diputada por Creemos, y también estamos desde Panamá con el analista, el ingeniero Ariel Muñoz. Tengo saludos, dice Darío Rodríguez, quiero saludarla a la doctora Roxana Lizárraga, candidata a diputada desde aquí, desde el municipio de Colpa, Bélgica, provincia Sara, dice. Y también don Oscar Salvatierra Peredo dice, me acabo de ganar mi primer voto. Gracias, candidata, y obviamente que tiene que haber resarcimiento, le dice don Oscar Salvatierra Peredo. Y don Darío Rodríguez dice que desde la radio la están escuchando, la radio Colpa Bélgica. Están bajando la señal en el municipio de Colpa Bélgica. Así es, vamos a darle la palabra al ingeniero Muñoz para que nos brinde también su percepción de lo que ha escuchado decir a nuestra candidata invitada el día de hoy. Y le vamos a pedir si puede hacerlo en el menor tiempo posible para ir avanzando en temas que queremos preguntarle a la vocera nacional de Creemos y candidata a diputada por el Departamento de La Paz, a la doctora Roxana Lizárraga. Adelante, ingeniero, por favor. Sí, voy a ser breve. Yo coincido plenamente con las aspiraciones de la copanelista. Todo el mundo quiere un mejor país, pero acá le tengo una consulta a ella. Cuando estaba en el gabinete, no recuerdo en qué tiempo estaría, no se notificaron de la resolución de la OMS que anunciaba la pandemia. Eso se lo avisaron a todos los países con tiempo, ¿no? Eso quisiera que me conteste cuando le demos la palabra, ¿no? Eso claro, es importante saberlo. ¿Por qué? Porque si el actual gobierno tenía conocimiento a tiempo, porque aquí lo supo el gobierno de Panamá, lo supo el gobierno de Costa Rica, lo supo Uruguay. Uh-huh. Entonces, ahí hay que ver por qué no se actuó haciendo una política de salud pública de emergencia en el caso de Bolivia. Y bien, por supuesto que queremos unos mejores días para Bolivia. Ahora, coincido con la copanelista, pero insisto,
si la clase política boliviana no logra tener un acuerdo honesto para rescatar el país de las garras de la tiniebla, hablando de tiniebla, del MAS, que tiene una estructura muy diferente a la de un partido político per se. Es más allá de eso. Es una organización estructurada para ir contra la existencia de una nación y estructurada para atentar contra la vida, que es lo que estamos viendo ahora. Y eso viola el gran mandamiento de la palabra. Y eso es lo que insisto yo, tal vez por mi formación religiosa. Si el Señor no edifica la casa, en vano todo, lo dice la palabra. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano todo. Bolivia recibió un milagro. Ese milagro debe ser administrado idóneamente para ver lo que dice la Copa Nelly. Gracias, ingeniero Muñoz. Tenemos más gente en las redes y luego volvemos con la doctora Rosana Lizárraga. Dice Carola Pérez Crespo: estimada Roxana, ahora la admiro aún más que antes por la entereza, dice. Ahí está, la gente está de esta manera opinando en el Facebook y agradecemos la participación de todos ustedes quienes quieran saludar también o hacer alguna consulta dentro del marco del respeto. Los invitamos a hacerlo vía Facebook. Adelante, doctora Rosana. Había una pregunta del ingeniero Ariel Muñoz que nos ayuda en los análisis desde Panamá. Muy bien. Yo quiero decirles y contarles a todo el país que nosotros veíamos en las noticias lo que pasaba en Wuhan. Y en gabinete nunca se trató el tema de la posible pandemia o que llegue este virus a nuestro país, ¿no? No se nos dio una alerta desde el sistema de salud, pero sí tengo entendido que recibían algunos reportes. En gabinete, en los primeros meses, hasta el 26 de enero, día que yo quedé con este gobierno y renuncié el 26 de enero, no habíamos tratado todavía el tema de salud. Eso sí, sabíamos que Evo Morales había dejado un país en las ruinas en el sistema de salud, ¿no? Con una corrupción impactante que me llamaba mucho la atención. Algunos ministerios trataban de no mostrar demasiado. Quiero comentarle al analista que nos sigue desde Panamá que solo mi ministerio, el Ministerio de Comunicación, en la primera gestión, pudo procesar a 2 exministras de Evo Morales por delitos de corrupción. Estoy hablando de la señora Gisela López y Amanda Dávila, que terminaron escapando del país igual que Evo Morales, porque todos los que escapan son los corruptos, los que saben que ya se les va a pescar algo. Ellas estaban todavía en el país, pero cuando se empieza a abrir la investigación, ellas decidieron salir vía Yacuiba, una en noviembre y la otra en diciembre, burlando todos los sistemas de seguridad y saliendo del país de manera inmediata porque iban a terminar presas como corresponde. La investigación también estaba encaminada contra la vocera ahora del movimiento al socialismo, Marianela Paco, pero como ya salí, muchos masistas se salvaron, ¿no? Llevamos cerca de 90 personas a declarar a la Fiscalía de La Paz por los hechos de corrupción, y alrededor de 20 personas recibieron una sanción y están con unas medidas sustitutivas como la detención domiciliaria, entre otras. Personas que estaban vinculados a hechos de corrupción gigantes. Es el único ministerio que pudo trabajar en esto, y en el sistema de salud lo que era más escandaloso es lo que hace algunos días atrás mostraban nuevamente el ministro de la presidencia, el ministro de gobierno y el ministro de defensa, ¿no? Una clínica, la clínica de los cubanos,
que es una clínica que nosotros ya la mostramos el año pasado, que le hicimos conocer el año pasado, que tenía su propia clínica, Evo Morales, que era atendido en ese lugar, y el escándalo fue el cuarto de pánico, que también lo dimos a conocer. Ahora se acordaron nuevamente de esto y van a poner al servicio de los bolivianos esta clínica, una clínica que en documentos pertenece al gobierno de Cuba, porque la embajada cubana es la que compró esos predios en épocas de Evo Morales y la montó para Evo Morales y su entorno más cercano. Pero en este caso, lo que yo quiero manifestar al analista es que él en este momento dice: Bolivia fue bendecido. Sí, ha sido bendecido y es una patria bendecida aún. Yo les hago una pregunta a todos los que escuchan en este momento y a los analistas también. Si es que Evo Morales tendría la fuerza que dice tener, ¿ustedes creen que hubiera terminado huyendo en octubre del 2019? Una persona con tanto poder, una persona que dice que todo el pueblo lo apoya, que solo eso está en discurso. Por favor, no se crean el cuento de que vuelve Evo Morales. Para mí, las encuestas pueden ser un indicativo, pueden estar bien hechas, mal hechas. En este tiempo de crisis, de pandemia, incluso creo que las encuestas son poco viables, pero algo que yo les digo, Evo Morales no está como él se muestra, como su candidato vocero se muestra, el señor Arce, quien tiene que responder por todo lo que se han robado los masistas de nuestro país. Si ellos tendrían tanta fuerza, tanto poder, nunca el dictador se hubiera ido de nuestro país. Nunca el dictador. Aquí hay una gran mayoría de Bolivia, una mayoría boliviana que quiere democracia, una mayoría boliviana que está defraudada por el gobierno de transición, que nos hicieron quedar mal, porque el gobierno de transición era para eso, un gobierno de transición que se preocupe por llevarnos a elecciones. Si vivíamos este tiempo de crisis, de pandemia, tenía que ser para darles lo mejor en salud a los bolivianos, lo que no habíamos tenido en los 14 años de Evo Morales para salvar la vida de los bolivianos y no robarse pues la plata, no era para eso, para hacer negociados. Parece que llegó el chip de Palacio de Gobierno, se les instaló a los gobernantes y han señalado: esta es mi oportunidad y en este momento hago de todo para salir millonario con la plata de los bolivianos y jugar con la salud de los bolivianos. Entonces, yo les digo que Evo Morales no tiene esa fuerza, no tengan miedo. El día de mañana va a haber una movilización que se va a registrar en la sede de gobierno. Yo quiero verla en esa movilización a la señora Marianela Paco. Quiero verlo al señor Arce Catacora, Héctor Arce Catacora, el candidato de Evo Morales. David Choquehuanca, el que dice que las piedras hablan. Quiero verlo en esa movilización a la cabeza. ¿Por qué mandan a la pobre gente que todavía creen en ustedes, o mandan a los dirigentes que en su momento ustedes sobornaban, los azules los sobornaban a ellos, los mandan al frente, Realmente puede haber complicaciones el día de mañana, pero complicaciones de salud, no complicaciones de enfrentamiento. Bien, o sea vamos... Roxana, vamos a hablar y vamos a seguir avanzando. Importante lo que usted nos dice, pero también es importante las expresiones que escriben en las redes sociales. En el Facebook le dice José Freddy Melgar: me gusta mucho la disertación de la señora Lizárraga, quería escuchar de un patriota milenio. Yo estuve
en muchas universidades del mundo, en Europa y en Estados Unidos. Me dio mucha alegría saber que se habla del señor Camacho como un libertador que sacó el comunismo de Bolivia. Y usted, señora, dice, forma parte de ese partido Creemos, me da esperanza de mi querida patria Bolivia. Eso dice Jorge Freddy Melgar desde los Estados Unidos, escribe. Jorge Orlando Vera Callaú dice, bien Roxana, sigue adelante. Ahí está la participación de la gente y también escuchando muy atentamente a lo que nos dice tanto la candidata a diputada por Creemos del Departamento de La Paz, la doctora Rosana Lizárraga, y también al igual que lo que dice y lo que cuestiona, lo que analiza el ingeniero Ariel Muñoz desde Panamá. Así es, y nuevamente le vamos a dar la palabra a usted, ingeniero, para ver si está conforme con la respuesta que le ha dado la doctora Rosana Lizárraga, hoy invitada de nosotros y candidata a diputada, como decíamos, de la Alianza Creemos y vocera nacional también de esta agrupación política Creemos. Ingeniero Muñoz, como siempre, muy puntual para ir avanzando y entrando a otro tema que también queremos preguntárselo a ustedes y que nos ayuden a analizarlo el día de hoy. Mire, yo por supuesto que gracias por la respuesta. Era pertinente preguntarle si supieron en el gabinete, ¿no? Con respecto a lo que menciona ella de la bendición a Bolivia, por supuesto, eso es un milagro. Un milagro. Evo Morales murió porque hubo un acto de oración de fe. La Biblia dice, clama a Dios y yo responderé. Eso lo vimos en Santa Cruz. Hubo una palabra profética de una joven pastora que no tengo el gusto de conocer personalmente. Y se cumplió lo que dice la Biblia, por un camino vendrán contra ti, por 7 saldrán. Y eso es lo que dio Bolivia. Ahora, a lo que yo rescato, ese milagro, Dios no ha terminado en Bolivia. ¿No? Todopoderoso no ha terminado. Ahora hay que responder por la mayordomía de la patria. Por eso, la exhortación a la presidenta, si está viendo que tiene que revisar todas sus malas acciones, aún tiene tiempo, porque de toda palabra que pronunciamos, vamos a rendir cuentas. Y de todo lo que hagamos, por supuesto, ¿no? Ahora, muy bien. ¿Que Evo Morales no va a volver? Solo el Todopoderoso lo sabe. Pero que la promesa que tiene Bolivia está en Génesis. Que seremos como las arenas del mar y las estrellas del cielo. Recuerden lo que se vio en Santa Cruz, en Bolivia, en Cochabamba. Y dice el Señor, y te daré la puerta de tus enemigos. Entonces ahora hay que cerrarle las puertas al masismo, hay que desarticularlo, y por supuesto que es abominable un acto de corrupción en una etapa de pandemia. Eso es lo que yo puedo aportar, Alfredo, porque sé que la gente tiene derecho a preguntar a la entrevistada, pero eso lo digo yo. Lo de Panamá, el control social. Yo no quisiera estar en el lugar de ningún funcionario público, porque compran un lápiz y está toda la prensa preguntando cuánto costó el lápiz. Y la población ya se está poniendo fuerte, ¿no? Ahora acá, las movilizaciones que hacen en Bolivia son una bomba de tiempo, porque eso va a hacer que la tasa de propagación del virus sea incontrolable. Y ahí ya es algo bien serio. Por eso insisto que la clase política boliviana, queremos que haya gente sensata en la clase política, en la cúpula. En la cúpula tiene que haber gente sensata y sentarse y hacer un gran acuerdo para hacer una tregua. No le veo otra a Bolivia, tienen que hacer una tregua sensata. Sentido común. Eso también se lo dio el Todopoderoso al ser humano, el sentido común. Esa es mi respuesta. Y por supuesto estoy satisfecho con lo que Roxana ha contestado, es su verdad, es su experiencia en el gabinete. Yo le haría una pregunta. Usted que está en el gabinete de acá, en caso de que sean gobierno, ¿qué no haría de lo que vio ahí? Bien, luego le va a responder la doctora Rosana Lizárraga, luego de que vamos con la gente en las redes sociales y con Virginia. Roxana. Sí, Quitito Pérez dice, buenas tardes doctora Virginia y doctor Alfredo, saludos a la doctora Roxana Lizárraga. Bien, adelante doctora Lizárraga. Muy bien.
Muy bien, yo quiero decirles que acá tampoco se ha rendido. Los funcionarios públicos, los de alta jerarquía, creen que todavía están en los tiempos de Evo Morales, ¿no? Y no nos quieren rendir cuentas de absolutamente nada. Tenemos que llegar nomás al poder y estar en otro gobierno para que nosotros podamos sacar cuentas, uno, de las donaciones para Bolivia, dos, de la plata que se ha destinado en el primer semestre que ha salido del Ministerio de Economía para supuestamente combatir la pandemia, ¿no? Ahí hay varios contratos, por ejemplo, que se tienen que investigar, que han quedado frenados. ¿Por qué creen que no tenemos hasta ahora los respiradores? ¿Por qué creen que no tenemos equipos de bioseguridad para nuestros médicos? ¿Por qué creen que los centros de salud no están abastecidos como se debería en todo Bolivia? ¿Por qué creen que casi el 50% de los médicos o del sistema de salud está con COVID? No los hemos protegido, no los hemos cuidado. No hemos cuidado tampoco a nuestra policía boliviana, a nuestras fuerzas armadas, que no tienen toda la indumentaria. Hemos visto policías o militares declarando, ya sea de forma pública o en forma privada, que ellos mismos se compran todo para su protección y su cuidado. ¿Saben por qué? Porque en la primera semana o en las primeras semanas de la cuarentena, varios de los ministerios que trabajaban directamente con la presidenta interina y también con el ministro Murillo y Núñez han hecho adquisiciones de todos estos equipos. ¿Qué es lo que ha pasado? Han frenado las adquisiciones cuando estalla el escándalo de los respiradores. Ahí hay que echarle una buena mirada en ese tema a la gente del señor candidato a la vicepresidencia Samuel Doria Medina. La gente del entorno de Samuel Doria Medina está involucrada en el caso respiradores con la gente del gobierno. En el caso de los otros insumos, hay que echarle ojo a las cuentas del Ministerio de la Presidencia, del Ministerio de Gobierno, del Ministerio de Energía, del Ministerio de Hidrocarburos, del Ministerio de Economía. El ministro de Economía también ha utilizado algunos recursos para designar algunos ministerios a petición de la presidenta Áñez. Y también hay que tocar la unidad de gestión social donde trabaja la hija de la presidenta, ¿no? Esos focos son los que se deben investigar. Uno, ¿por qué en este momento no se tiene nada, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? No nos quedamos tranquilos con los bonos de 500 bolivianos, que son bonos electoralistas, pero además son bonos que no alcanzan, por Dios, no alcanzan en la canasta familiar, no alcanzan para que estemos 4 meses con 500 bolivianos. Están como niños poniéndole condicionamientos a la Asamblea Legislativa, que si apruebas les voy a volver a dar otro bono. Entonces se descargan y dicen los masistas son los que no aprueban, cuando nosotros como alianza creemos el 21 de marzo le hemos dado la fórmula para que podamos dar un giro de timón en la economía y podamos utilizar nuestros recursos sin necesidad de que intervenga la Asamblea Legislativa, para ya no depender de la Asamblea Legislativa. Pero claro, como tienen sus acuerdos, como tienen todavía compromisos entre los funcionales de siempre que ahora gobiernan y el movimiento al socialismo, entonces tienen que estar dando este espectáculo en todo Bolivia y no toman estas acciones para empezar. Eso es muy importante para recalcar, para decirle a los bolivianos
que en este momento estamos nosotros a nuestra suerte. Sí, lastimosamente. Algunas gobernaciones, algunas alcaldías cumplen, hacen lo que pueden, pero depender o creer que el gobierno nacional nos solucionó la vida a estas alturas ya es muy ingenuo. Defender a un gobierno y decir lo que pasa es que Evo dejó destruida la salud ya es intolerable. Evidentemente fueron 14 años que no hizo absolutamente nada, pero así como este país recuperó en 21 días su democracia y estamos todavía en poder y en proceso de recuperar el total de nuestra democracia, así en 21 días y en más días ellos podían haber hecho milagros y habrían puesto un sistema de salud pertinente, confiable, oportuno, que nos salve la vida, y no lo han hecho. Bien, no lo han hecho. Importante lo que nos acaba de decir, donde deberían poner los ojos las autoridades para fiscalizar todo lo que pasa en el país. Es muy, pero muy importante la palabra de la doctora Roxana Lizárraga, candidata a diputada por Creemos y vocera nacional también de esta fuerza política. Vamos a seguir avanzando. Sí, vamos a seguir avanzando. ¿No? Deimar Nich Rodríguez dice, creemos la única esperanza. Caterine Méndez Pedriel dice, muchas gracias, qué buen programa. Oscar Salvatierra Peredo dice, hola Peque. A alguien está saludando que está conectado ahí en el Facebook. Vamos avanzando en un tema muy, pero muy importante como son las elecciones, doctor Saucedo. Así es, vamos a cambiar un poquito de tema y le vamos a pedir a nuestros invitados, porque ustedes saben que el tiempo en los medios de comunicación se va muy rápido. Nuestro peor enemigo, lo sabe la doctora, ¿no?, Lizárraga. Nuestro peor enemigo, pero qué lindo es tener una charla con ustedes, poder expresarle a todo el país y al mundo lo que está pasando en nuestra Bolivia, ¿no? Pero el tiempo, nuestro peor enemigo. Por supuesto que sí, por eso es que nosotros tratamos de no cortarle la palabra para no cortarle la inspiración, y además que la gente la pueda escuchar y pueda entender claramente cuáles son las ideas que exponen nuestros panelistas. Pero vamos a entrar al tema de las elecciones, como decía Virginia. Vamos a tratar de hacerlo lo más sintético posible, doctora Rosana e ingeniero Ariel Muñoz. Doctora Rosana Lizárraga, las elecciones se han suspendido para el 18 de octubre del 2020. Tendrían que haber sido, de acuerdo a la ley de convocatoria, el 6 de septiembre. Ahora el Tribunal Supremo Electoral ha dicho la vamos a hacer el 18, sí o sí. ¿Qué dice Creemos y la doctora Rosana Lizárraga de este tema? Mira, nosotros estamos con la mayoría del país y estamos con los bolivianos. No estamos con los politiqueros en esta causa. No estamos pensando en las elecciones, estamos pensando primero en la vida de los bolivianos y en la economía. Yo creo que Salvador Romero se equivoca, tiene que considerar que el Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero es presidente del Tribunal Supremo Electoral, para quienes no lo conocen, se equivoca creyendo que es una institución que no tiene tanto peso o no es independiente. Se equivoca porque Salvador Romero juega con las fechas, ¿no? Parece una chacota. Es por cuarta vez que se suspenden las elecciones y es la 10ª vez que le decimos a Salvador Romero que no ponga fecha para las elecciones. Que no ponga fecha para las elecciones porque están desgastando recursos, podrían poner su mente en otros temas. Debería ya el Tribunal Supremo Electoral tener un informe interinstitucional, un informe serio, un informe que nos diga cuáles son las proyecciones de lo que va a pasar en el sistema de salud en Bolivia para poder oponerse a discutir qué es lo que va a pasar con las elecciones. Yo no sé si en 38 días, más o menos de acá al 18 de octubre, son
algo más de 40 días, ¿no es cierto? Yo no sé si en estos días, el 18 de octubre, nosotros vamos a poder ir a votar y si nos asegura Salvador Romero que en esa votación donde vamos a tener contacto no solamente con personas, sino con las papeletas, con los sellos, ustedes saben, ¿no? Hasta el tampo, donde tú tienes que poner tu huella digital, puede convertirse en un foco de contagio. Existe todo. Yo no sé si nos garantiza que no va a haber contagios, no va a haber personas que van a fallecer, que ya no vamos a estar expuestos, que ahí se termina el COVID, que es el momento, ¿no? Entonces, yo no dejaría que sientan presión los miembros del Tribunal Supremo Electoral cuando en sus manos tienen prácticamente una papa caliente, pero que les puede quemar. Les puede quemar porque si no toman acciones mesuradas, acciones confiables en defensa del pueblo boliviano, pueden terminar procesados. No sé si ellos pueden bancarse procesos por genocidio, procesos penales, por lo que vaya a pasar. Otra cosa es que los masistas estén desesperados en ir a las elecciones en septiembre, porque saben que muchas de las personas van a preferir quedarse en sus casas. Personas que tengan no solamente enfermedades de base, tengan diabetes, jóvenes, padres de familia. Por ejemplo, yo a mi madre no la voy a dejar ir a votar, ni el 6 ni el 18 de octubre, a no ser que el 18 de octubre realmente el escenario sea confiable. Pero yo no voy a permitir que mis familiares salgan a votar, siendo yo candidata, imagínense. ¿Por qué voy a exponer su vida? Entonces estamos hablando de que puede existir un gran ausentismo, que los ausentismos en votación nos han demostrado muchas cosas. Lo hemos vivido en Bolivia. Ha habido ausentismo en la elección de los magistrados, acuérdense, para los tribunales, para el Tribunal Supremo Electoral, para el Consejo de la Magistratura, para el Tribunal Constitucional. Acuérdense las votaciones que hemos hecho en Bolivia para elegir a estas personas para los diferentes para las diferentes magistraturas. Tuvieron una votación, y no estábamos en tiempo de pandemia, y tuvieron una votación pésima, o sea, pésima. No fue a las urnas ni siquiera el 20% de las personas en nuestro país y resultaron electos. Ahora van a hacer lo mismo, no importa, o sea, que más de la mitad del país vote por un político para que se haga cargo de nuestro futuro y tenga todavía en sus manos la responsabilidad de defender la democracia o defenderla a su manera. La desesperación de comunidad ciudadana es esa también. En este tiempo puede sufrir el movimiento al socialismo mucho desgaste. Los hechos de corrupción ya se van a empezar a conocer. Se tienen muchos datos sobre los robos que ha hecho el masismo. Más tiempo significa más investigación para ellos. Además tenemos que esperar una decisión seria del Tribunal Supremo Electoral tras la demanda que presentamos para la inhabilitación del movimiento al socialismo, porque ha cometido su cuarto delito electoral. No es el primero, revelando sus encuestas internas por parte del candidato de Evo Morales, el señor Héctor Arce, el que le maneja la plata y el que le ha manejado la plata en Bolivia a todos, y todavía tenemos que esperar esa
respuesta esa decisión del Tribunal Supremo Electoral. Si es que se sanciona, no se deje ir a las urnas al movimiento al socialismo, y eso no se necesita en Bolivia el voto útil, se necesita el voto democrático y para los bolivianos. Le iba a Y preguntar. ahí queda cojo Le iba a el preguntar, candidato Carlos Mesa. sí, le iba a preguntar eso, Roxana. ¿Qué sucedería si el Tribunal Supremo Electoral no inhabilita al MAS y sigue en curso y sigue fija la fecha del 18 de octubre? ¿Qué plantea, creemos, si las cosas se dan en esa dirección? Bueno, tienen que también ellos saber que se los va a procesar. Yo creo que estamos en una línea donde ya se ha perdonado y se ha dejado mucho tiempo vulnerar las normas en nuestro país. Y eso en complicidad con la oposición funcional. Siempre decíamos, ¿no? Es que la oposición que tenemos en Bolivia realmente es pésima, ¿no? O sea, ¿cómo piensan? Son terribles, ¿no? Nada preparados, ¿no? Con razón, pues, Evo Morales, 14 años con esta oposición. Pero lo que pasa es que siempre han existido pactos y acuerdos, ¿no? Estos lazos de corrupción los une más que cualquier ideología y cualquier esperanza para un proceso de consolidar un gran país. Entonces, el tema es que ahora no se puede perdonar a ninguna de las autoridades que cometa errores. No podemos cometer errores. Estamos como el COVID, Alfredo, estamos como el COVID. No podemos permitirnos exponer, tenemos que cuidarnos, no podemos llevar la enfermedad a la casa. Estamos en esa misma tarea. Si los del Tribunal Supremo Electoral no cumplen con su trabajo, tendrán que ser procesados. No serán los únicos que vayan a la cárcel, ¿no? A mí me dio mucha lástima ver al vocal Costas, que renunció después del escandaloso fraude, renunció y todo, pero terminó preso en San Pedro. No sé si en esas imágenes se ven los vocales actuales, que además hay que decir que más allá que uno haya sido puesto por la presidenta interina, Salvador Romero, los otros fueron elegidos por la Asamblea Legislativa. Bien, con la mayoría masista. Doctora ellos también Rosana, pueden terminar tras las rejas. Para ir, gracias, doctora Rosana. Para ir concluyendo ya con este diálogo, cosas muy importantes que nos han dicho el día de hoy en esta entrevista, tanto usted como el ingeniero Muñoz. Le voy a dar la palabra al ingeniero Muñoz para también su apreciación ya en la parte final de este diálogo. Muy bien, vamos a ser breves. En todo el contexto que hemos analizado, lo fundamental, preservar la vida de la nación y de su población. Es un mandamiento preservar la vida. Lo enseñó Yeshua, Jesús. Dice, y amarás al Señor tu Dios con todas las fuerzas de tu alma, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí entra este mandamiento. O sea, amarse a sí mismo es preservar la vida. Los que están en función de gobierno, sean gobierno central, Tribunal Supremo Electoral, la Judicatura Boliviana, tiene que tener esa premisa. Pero si en algún estamento ahí está gente sin Dios, es el escenario que vemos, entonces la clase política boliviana tiene que ver, insisto, tienen que tener un acuerdo entre los temerosos del Todopoderoso para pautar qué hacer. ¿Por qué? Porque la pandemia no tiene cronología como el calendario greco-romano, eso no dice mañana me voy. Yo hoy día consulté, hay un compatriota boliviano que es un científico aquí en Panamá, reconocido, él aisló el antivirus, le pregunté, ¿cuándo podemos decir que hay condiciones? Y me contestó, cuando no haya un caso nuevo, un tiempo razonable, que puede ser 15, 20, un mes. Eso es lo que hay que fijarse, y concluyo con que jóvenes políticos como Roxana, como todos los que hemos visto pasar en hay una generación de gente diferente, pero la gente diferente no puede ir ligada al caudillismo de antes.
porque si vamos a eso, vamos peor. Mi conclusión, Alfredo, Dios no ha terminado, nunca termina, a Él no le gana la guerra a nadie. La llave para resolver todos estos problemas lo sabe el pueblo de Bolivia. ¿Cuál? Humillarse ante el Todopoderoso, volver a hacer la oración en Santa Cruz. Ojo, esa vez en Santa Cruz se oró por liberación y se dio la mano. No se oró por presidente. Entonces, el próximo gobierno tiene que tener legitimidad, gobernabilidad y tiene que ser capaz de tener sostenible un plan de gobierno que saque a Bolivia de la condición de narcoestado y vuelva a ser un país viable. Es el desafío de todos nosotros, de los bolivianos que están allá y de los que estamos fuera. Y gracias por el tiempo, qué bendición haber estado siempre con ustedes. Yo los sigo todos los días, mi rutina ha cambiado, se ajusta al programa. Qué gustazo conocerla, Roxana, que tanto a Virginia y a usted y a las mujeres bolivianas el Todopoderoso las haga como Raquel, Lea y Esther. Amén. Amén. Gracias. Y a los varones que sean como Isaac, David. Gracias, ingeniero. Amén. Que sus palabras se han de cumplir en Bolivia. Virginia, hemos llegado prácticamente a la parte final. Démosle un minutito a ambos para su despedida. Así es, vamos a empezar a darle la palabra a Roxana Lizárraga. Gracias por haber aceptado esta invitación. Su despedida, por favor, y esperemos que no sea la primera vez que la tenemos en Reporteros en el Mundo. Vamos a estar más seguido entrevistándola porque la gente quiere escucharla, quiere conocer y quiere saber la postura de Creemos También. Gracias, Roxana. Cuando ustedes gusten, yo quiero decirle a todo el país que Dios no deja sus misiones a medias, eso es verdad. Estamos en continua oración. Bolivia es un milagro de Dios y todavía falta la segunda parte. Amén. Para que nosotros podamos escribir la historia de este país. Y la vamos a escribir de la mano de nuestro Dios. Amén. Porque Él está con nosotros y ha obrado mediante varias personas, varios bolivianos, que en este momento se están arrodillando también, no solamente por la pandemia, sino por lo que está ocurriendo en el mundo, por lo que ocurre en la política, por lo que ocurre en nuestro país. Le está pidiendo a Dios que por favor esa lucha no haya sido en vano, que toque los corazones de las autoridades actuales, que si bien no han hecho absolutamente nada o han hecho poquísimo por la recuperación de la democracia, no dejen que todo lo que se ha perdido en octubre, desde vidas humanas, dejen el olvido y no signifique la recuperación total de nuestra democracia que tiene que darse. Se va a dar. No sabemos el tiempo de las elecciones, yo no tengo la certeza de que vaya a ser el 18 de octubre, cuidado, tengamos otra suspensión, vienen los picos más altos. Entonces, lo único que yo creo es que el día perfecto lo va a dar Dios, Amén. La señal Amén. Perfecta para que nosotros vayamos a las urnas como bolivianos también las va a dar Dios. Y quienes no creen en la fe de Dios, les quiero decir que cuando dudan del trabajo de Dios, ahí llegan las grandes lecciones de vida y muchas personas están viviendo eso. No son castigos de Dios, son lecciones de nuestro Padre que debemos saber sobrellevarlas, enfrentarlas y arrodillarnos. Es un buen tiempo para que muchos también se arrepientan de las acciones que han tomado en este último tiempo sobre nuestro país, sobre la vida de muchos bolivianos, a diferencia de lo que ocurre en otros países. Bien. Y bueno, y el manto celestial y el manto poderoso del Señor esté en cada uno de los hogares Amén. De Bolivia, y las personas que estén padeciendo del virus, que estén con esta enfermedad, tengan paz en sus corazones
y pongan de todo y no pierdan la fuerza ni la fortaleza para recuperarse. De verdad que con esta fe pueden recuperarse muchos y lo están haciendo, Bien, gracias. Se Gracias, nos acabó Roxana. el tiempo. Sí. Vamos a darle lectura a unos dos últimos mensajes que nos han llegado y con eso concluimos. Sí, Deimar Nich Rodríguez dice: Roxana, la paz está contigo. Natalia Simone dice: tomo esas palabras, señora Roxana, y que así sea. Muchas gracias, amigos oyentes. Gracias, ingeniero. Estamos con el tiempo ya pisándonos. 30 segundos su despedida, ingeniero, por favor. Que el Señor te bendiga y te guarde, Bolivia. Que el Señor nuestro Elohim tenga misericordia de ti y alce sobre ti su rostro, Bolivia. Que el Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé su shalom, Bolivia. Y que haga desfallecer en su corazón a todos los enemigos de la vida en Bolivia y te dé la victoria. Haga que la tasa de propagación del coronavirus en Bolivia sea 0 y la tasa de recuperación supere a la de infección y la tasa de mortandad sea 0. Radio Atlántica es tu amiga.